¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las paradojas más complejas de la sociedad peruana, el racismo. Pero ojo, no como se habla siempre. Vamos a intentar entender por qué en un país donde casi todo el mundo se siente mestizo, la discriminación racial sigue siendo una herida tan profunda. Es como una extraña convivencia entre negarlo y a la vez vivirlo todos los días. Y bueno, aquí está la pregunta del millón, la que arranca todo. Si la gran historia que nos contamos como país es que todos somos mestizos, ¿cómo es posible que el racismo siga tan presente? Justo en esa contradicción, en esa pregunta, está la clave para empezar a desenredar este tema. A ver, desmenucemos esto. Por un lado está la idea popular, casi un lema nacional. Aquí no hay racismo, todos somos una mezcla. Pero, por otro lado, la realidad social del día a día nos cuenta una historia completamente distinta. Nos muestra una especie de pirámide invisible, una jerarquía donde los rasgos físicos todavía definen oportunidades, el trato que recibes y hasta cómo te sientes contigo mismo. Y esta tensión nos lleva a nuestro primer punto. Es una contradicción con la que se convive a diario. Para analizar cómo funciona este conflicto, vamos a apoyarnos en el trabajo del científico social Juan Carlos Cáligos. Gallargos habla de algo que llama un choque de discursos. ¿Y qué significa esto? Bueno, es simple. Por un lado está el discurso oficial, el que nos enseñan en el colegio, todos somos iguales ante la ley, punto. Pero por otro lado, desde que somos chicos, absorbemos ideas y prejuicios racistas por todos lados, en la familia, en la tele, hasta en los chistes. Y claro, el resultado de tener estas dos ideas opuestas en la cabeza es una incomodidad tremenda. Cuando a una persona en Perú se le pregunta por su raza, la reacción casi siempre es de nerviosismo o de duda. Es que clasificar a alguien o a uno mismo no es algo neutral, es ubicarse en esa pirámide que, aunque en público se niegue, en el fondo todo mundo sabe que existe y sabe si está arriba o abajo. Esta cita es un ejemplo perfecto de una de las respuestas más comunes que encontró Calirgos. Es una salida universalista. Al decir que todos somos de la raza humana, la persona le saca la vuelta a la pregunta. Es una forma de apelar a un ideal más grande para no tener que enfrentar esa jerarquía tan incómoda del mundo real. Y esta otra cita, esta es brillante para ver el conflicto interno. La persona primero reconoce su origen, mi mamá es blanca, mi papá también, pero al segundo lo anula con una idea de igualdad. La tez no dice nada. Es esa tensión constante entre el querer diferenciarse y la presión social de decir que todos somos iguales. Entonces, si este conflicto se vive por dentro, ¿cómo se manifiesta hacia afuera? Vamos a ver ahora cómo es que ese choque interno sale a la luz, muchas veces de formas que ni siquiera reconocemos como racismo a primera vista. Y aquí entra un concepto clave, el racismo aversivo. Pensemos en él como un racismo moderno, uno más sutil. La persona que lo practica cree de verdad en la igualdad, jamás se consideraría racista, pero sin embargo, esos prejuicios que aprendió de niño siguen ahí, guardados y actúan de forma casi inconsciente. Entonces, ¿dónde salta este racismo aversivo? Pues justamente en esos momentos donde la gente baja la guardia, en los chistes, que son el permiso para decir lo que no se debe, en un insulto, en medio de una discusión de tránsito, y por supuesto, en los estereotipos tan marcados que vemos en los medios de comunicación. Ahora, es importante entender que este conflicto interno y este racismo encubierto no aparecieron de la nada. Para saber por qué existen hoy, tenemos que echar un vistazo al pasado, porque las raíces de estas heridas de ahora son, en esencia, coloniales. Este pequeño recorrido nos da una idea rapidísima, pero muy clara, de cómo se construyó la jerarquía. Todo arranca en el siglo XVI con la idea española de la limpieza de sangre. Luego, en la colonia, se inventa el sistema de castas para tratar de clasificar cada mezcla posible. Ya en la República, ser indio se vuelve sinónimo de ser pobre. Y lo más increíble es que hasta bien entrado el siglo XX, el propio Estado peruano impulsaba el blanqueamiento como un proyecto para mejorar el país. Y aquí el historiador Nelson Manrique nos da una frase que lo resume todo. O sea, no es que había razas y por eso apareció el racismo, no. Fue al revés, se inventó la ideología racista para justificar que un grupo dominara a otro, y para eso se tuvo que inventar y definir las razas. El sistema colonial nació con una contradicción gigante. Por un lado, estaba obsesionado con la pureza, pero en la realidad, el mestizaje era algo masivo, imposible de controlar. Esa contradicción original es, digamos, la semilla de la paradoja que se vive hasta hoy. Bien, ¿y qué pasa cuando toda esta herencia histórica, cargada de contradicciones, se va metiendo en la cabeza de la gente por generaciones? Pues que se convierte en algo psicológico.
Un racismo que ya no solo mira para afuera, al otro, sino que se empieza a dirigir hacia adentro. Miren esta encuesta, revela un cambio radical. Históricamente, el racismo en Perú era sobre todo antiindígena, pero hoy, como se ve aquí, los mismos adolescentes sienten que el grupo más golpeado por la discriminación son los cholos, o sea, la gran mayoría mestiza del país. El foco del racismo ha cambiado. Y esto nos lleva a una diferencia clave. En otros tipos de racismo, como el anglosajón, el otro es alguien de afuera, alguien que se ve como totalmente distinto. Pero en el Perú, por el mestizaje tan extendido, ese otro al que se discrimina es, en el fondo, una parte de uno mismo. Y esto justamente es lo que hace que el racismo peruano sea tan destructivo. Usar la palabra cholo o indio como un insulto muchas veces es atacar los rasgos del propio abuelo, de la propia historia familiar. Es un acto de autorrechazo, una negación dolorosa de quiénes somos. Y toda esta negación nos lleva a una última metáfora, una muy potente que de alguna manera resume todo el problema, la del rostro en el espejo. El resultado de todo esto es una desconexión brutal. Los modelos de belleza, de éxito, los que vemos en la publicidad, simplemente no se parecen a la mayoría de la gente. El efecto es este, mirarse al espejo y sentir que tu cara no es la que la sociedad valora. Es una fractura en la propia identidad. Y las consecuencias, claro, son devastadoras. A nivel personal, le hace un daño terrible a la autoestima. A nivel nacional, hace imposible construir un proyecto de país unido, porque lo que genera es desconfianza y división. Y encima, fomenta lo que se llama la desesperanza aprendida, que las propias víctimas se crean el cuento de que son inferiores. Y así cerramos con la pregunta que queda flotando después de todo esto. Si para poder aceptar al otro, primero hay que aceptarse a uno mismo con toda la herencia que uno carga, entonces, ¿cómo se puede construir una nación sobre cimientos de autorrechazo? Una reflexión que es tan necesaria como urgente. Gracias por habernos acompañado en este análisis.